empieza a hacer una disertación y empieza a hacer un monólogo. ¿Sabe qué es un monólogo? Un monólogo es cuando solamente una persona habla, pero esa persona hace la pregunta y da la respuesta. Habla de sí mismo, pero habla consigo mismo. Así que esto es un monólogo. Y Pablo está por empezar a puntualizar las diferencias entre vivir a través de la ley y vivir a través del Espíritu. Amén. En el capítulo pasado, Pablo tocó una parte diciendo que la ley de Moisés no era mala. Son más de 800 mandamientos. La ley de Moisés, está diciendo Pablo, no es mala, pero la ley nos lleva directo hacia el pecado. Él decía, ¿por qué? Bueno, porque la ley muestra o hace evidente el pecado que habita en nosotros. Amén. Recuerda también que hablamos acerca de que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a pecar, que cuando Adán falló en el huerto del Edén, el pecado pasó a toda su generación, a todos sus hijos. Y hay dentro de nosotros algo que la Biblia llama el viejo hombre, que es nuestra tendencia natural al pecado. Si usted creía que los bebecitos son santos cuando nunca jamás se vio, quiero decirle que está mal, porque el hombre es intrínsecamente malo, perverso. No hay bondad en el hombre. ¿Cuál es la primera palabra o las primeras palabras que aprende un bebé? ¿Sabe cuál es una de las primeras palabras que aprende? Mío. Mío es una de las primeras palabras que aprende. Y si se dan cuenta, es gracioso, lo toma la gente como gracioso, pero toman a mamá y es mía. Y los hacen batallar y les dicen, ay no, tu mamá es mía. ¿Y qué dice el niño? No, y se enoja y se desespera. Y cualquier cosa que le cae en las manos y le gusta es mío. Y a veces no lo sueltan hasta que les das un toma. Así que eso nos demuestra que el hombre nace siendo pecador y codicioso. Una mamá me dijo de su hijo, es que pastor, si viera a mi niño, nunca dice mentiras. Es tan bueno. Y le dije, a ver, lo que usted no está diciendo es que su hijo jamás ha cometido un pecado. Efectivamente, mi hijo nunca ha cometido ningún pecado. Dije, ah, madre cuervo. Ay, pero en fin. Bueno, después de todo eso, vamos a entrar al monólogo que va a hacer el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. ¿Tiene por ahí un título su Biblia? ¿Qué título tiene? Analogía tomada del matrimonio. Tiene ese título porque Pablo va a empezar a comparar, y es algo que hacía Pablo y que hacía mucho Jesús. Tomaba imágenes muy bien conocidas para nosotros para enseñarnos. Amén. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoran, hermanos? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Amén. Para aquellos que no lo tienen tan claro, quiero puntualizarlo una vez más. Antes de Jesucristo, nosotros vivíamos bajo la ley que algunos ni siquiera se han tomado la delicadeza de leer, pero vivíamos bajo esto, el Antiguo Testamento, que es ley, ordenanzas y mandamientos. Y la Escritura dice que aquel que fallara en uno solo de ellos, en uno solo, se hacía culpable de todos. Por lo tanto, no había justo y no hay ni justo ni aún uno, porque no había quien pudiera cumplir todos esos mandamientos y todas esas ordenanzas al pie de la letra. Pero cuando Jesús viene a la cruz, Él toma todos nuestros pecados y los pone sobre Él. Y Él sí pudo cumplir la ley. La Biblia dice que fue el único hombre que pudo cumplir la ley. Vivió puro, sin mancha y sin pecado. Y cuando Jesús muere en la cruz, nos hace libres de esa ley. Ya no tenemos que cumplir esa ley. Ahora vivimos bajo la gracia, que es el regalo y el don de Jesús cuando murió en la cruz. Amén.
Recuerde, si hay algo que no me sé explicar o que no expliqué bien, que usted no logró entender, levante la mano y dígame, a ver, explíqueme bien eso porque no lo entendí. Amén. Lili, ¿puedes cerrarnos esa ventana? Por favor. Porque ya me espantó, nomás está. Ay, sí, nomás en cuanto deje de chillar. Eso, muy bien. Listo. Ahora chilla otra, les digo. Vamos a continuar. 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. O sea, la ley decía, mientras que el marido vive, siguen casados. Si se separan por cualquier cosa que sea, ella no se puede volver a casar. La única forma en que ella se puede casar es que el marido se muera. Entonces queda libre de esa carga. No de la carga del marido, sino del matrimonio. ¿Me explico? Bueno, también dice la pastora. Así que si ella se casa estando él vivo, va a ser llamada adúltera y está bajo pecado. Pero si el marido muere, entonces está libre y ella puede casarse con quien quiera y no va a haber ningún problema. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, vamos a continuar en el verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Ok. ¿Quién me puede decir qué entendió de esto? Alguien que levante la mano y me diga, yo entendí esto. Les pregunto, recuerden que es de estudio el día de hoy. No. Ok, ¿cuál es la analogía que está tomando del matrimonio? Utiliza el matrimonio porque miren, hablamos del matrimonio y empieza nuestra mente a tener un conflicto. El hombre empieza a pensar, ahí está, la Biblia lo está diciendo, reina, no te puedes separar de mí. Y si te separas de mí, ay de ti donde te cases, porque pecadora que serás. Eso es lo que pasa en la mente del hombre. ¿Y en la mente de la mujer qué pasa? ¿Alguna de las mujeres que me diga? ¿Cómo le suena esto a la mujer? Que necesitamos librarnos de eso. Pregunta, ¿la mujer lo siente como una carga pesada? Eso. De hasta, o sea que si se quiere divorciar del Señor, yo me voy a tener que quedar soltera hasta que el Señor se muera. Hay que ayudarle para que. ¿Eso no pasa con el hombre? También, pero cuando lo hablas así, es cuando empieza a haber un conflicto, porque precisamente uno de los primeros conflictos es achis, achis, y al revés que no es igual. Entonces empieza a haber conflicto. Ahora está diciendo, tomen esta analogía, ¿sale? Ahora nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos bajo la ley. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está bajo la ley. En otras palabras, usted es pasajero del tren que va al infierno, tiene boleto asegurado y no hay quien se baje de ahí. ¿Cómo me libro de eso? Bueno, dice, alguien tiene que morir. Ustedes tienen que morir. Eso es parte del bautismo y eso es parte de lo que va a pasar los que se vayan a bautizar. Ustedes tienen que morir. Así que van a morir en el bautismo. Y si están muertos, si ya murieron, entonces ya no están sujetos a la ley.
¿Sabes cuál es el problema de estar sujetos a la ley? Que la ley, es que más adelante lo voy a explicar. El problema de estar sujetos a la ley es que la ley provoca en ti cosas que no puedes controlar. Cosas que no puedes controlar. Eso es lo que provoca la ley. Si yo te digo, a ver, no sé, vamos a hacerlo así con otros nombres y otros escenarios. A ver, Petrita, en tu vida puedes casarte con alguien que no sea cristiano. Esa es la ley. ¿Qué te provoca eso? Eso provoca que digan, ¿por qué no? Si yo te digo, no puedes, mira, de una vez te digo, si miras a otra mujer para codiciarla, te vas directo al infierno. Eso te hace pensar y te pone así como que, a ver, por principio de cuentas yo ni las veía, pero ahora que me dijeron que no puedo, como que eso me incita a verlas. Y si te dice la esposa, última vez que andas de borracho, o te dejo. ¿Que tú me vas a qué? Hoy llego borracho. Eso produce la ley en las personas. La ley prohíbe algo y lo que hay dentro de ti, no tú, lo que hay dentro de ti se desata y dice, ¿por qué no? Y si te dicen, no hagas, lo que hay dentro de ti te empuja a hacer aquello. Eso es lo que provoca la ley. Pero la gracia nos libra de todo eso. Vamos a continuar leyendo para entender un poco mejor. En lo que leímos dice que alguien tiene que morir para que nosotros seamos libres, para que no seamos esclavos, para que ya no seamos esclavos de la ley, así como la mujer era, entre comillas, esclava del matrimonio hasta que él no moría. El hombre era esclavo de la ley hasta que alguien no moría. ¿Sale? Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. ¿La ley es pecado? Pablo está diciendo, no, no es pecado. Pero yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Cuando la ley dice, no codiciarás, entonces me doy cuenta que lo que estoy haciendo es codicia. ¿Has hecho cosas que no sabías que eran pecado hasta que las leíste en la Biblia? La gente cree, mira, tan sencillo como esto, y son memes y memes que hay en el internet. Agarran a alguien brincándose y robando una casa y el dueño de la casa lo mata. Y salen cientos de declaraciones de gente ahí de que si no le hacía nada mal a nadie. Él era tan bueno, un ángel más que se nos va al cielo. Estaba robando, pero no le hacía mal a nadie. Ellos piensan que están bien, pero hasta que leen la escritura y dice, no robarás, caray, es pecado. Cuando la escritura dice, vas a pagar tu pecado, el robo es lo mismo para Dios, tiene el mismo nivel. Si te robas $1,000,000 a que si te robas una galleta, un lápiz, un clip. Por un clip te vas derechito al infierno, te lo robaste. ¿Cuántos clips se han robado? ¿Cuántas plumas se han robado? Le dan una pluma para que firme algo, usted lo firma y se pone la pluma y lo entrega. No, así que lo hizo con intención, pero se la robó, ¿no? Y no puede arguir de, es que lo hizo sin intención. Y si un día voy y mato a uno de tus familiares, pero te digo, lo hice sin intención. No, entonces no importa. Pero el Señor los puso al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, pecado es pecado. Y la escritura dice, la ley no es mala. La ley no es mala. Pero la ley revela todo aquello que está mal en mí. Yo no sabría lo que es la codicia si la Biblia no dijera no codiciarás. Yo pensé, y hay personas, miren, de las instituciones que ayudan o atienden a niños en necesidad, en pobreza, han encontrado niños, jóvenes, adolescentes que piensan que la prostitución es algo
natural. Hay niños que han sido violados por sus propios padres y piensan que es algo natural. Porque les dice el violador, esto lo hacen todos los papás con sus hijas. Esto es lo que hacen todos los papás con sus hijos. Y ellos crecen pensando que es algo natural. Pero un día, en la escuela o en algún lugar, o porque hay algo dentro de ellos que los hace sentir mal, y se dan cuenta que eso está mal, y que es pecado, y que están siendo dañados. Entonces, está mal la ley que dice, no tendrás relaciones con familiares cercanos. Eso es pecado, esa ley es pecado, esa ley no es pecado, pero esa ley me muestra lo que es pecado. Entonces me doy cuenta de lo que falta. El problema para muchos de leer la Escritura es que los confronta con su maldad. Por eso no la quieren leer, por eso no quieren venir a la iglesia, porque cada vez que vienen, porque cada vez que la leen, somos confrontados con nuestra maldad. Y eso duele. Y la gente no quiere. Vamos a seguir leyendo en el verso 8. Dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. Ok, entonces dice aquí, el pecado usó la ley para vivir. Sin la ley el pecado está muerto, pero con la ley el pecado vive en mí. Y yo se los he dicho muchas veces y he usado infinidad de veces ese ejemplo. Si hay una caja vacía en una mesa, nadie la pela, pero ponle ahí, no mires adentro. Y todo el mundo va a querer ir a ver. ¿De dónde salió esa rebeldía? Dice que eso moraba en él. Y cuando vio eso de no mires en la caja, eso salió. Eso salió y te hizo que fueras a ver. Te hizo que fueras a ver y que fallaras. Verso 9, vamos a leerlo. De ahí en adelante. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces toda la ley, todo lo que la Escritura prohíbe, es santo, es justo y es bueno. Amén. Aunque eso provoque que nosotros salga lo peor de nosotros. ¿Quién ha tenido una herida infectada? Un granito ahí con pus. ¿Le ha pasado eso? Que pone uno una aguja o un cuchillo y ¡fua! Brota aquella cosa, guácala. Así es igual el pecado. De repente hay eso que sabes que no está bien y el pecado surge. Y así como es de asquerosa esa imagen de una herida echando pus, así es el pecado tomando control. Espiritualmente nos vemos igual. El pecado queriendo tomar control. Vamos a leer el verso 13. Dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. Amén. Mire, va a venir un día en que Dios nos dé cuerpos nuevos. Dios, dice la Escritura, van a ser semejantes a mí. No vamos a ser como Dios, no vamos a ser dioses, pero vamos a ser espíritu y vamos a tener un cuerpo nuevo. Pero por lo pronto estamos en esta tierra. Estamos con este cuerpo de carne y en este cuerpo de carne habita el pecado, habita la concupiscencia. Este cuerpo no resiste muchas veces la tentación y la tentación no nos hace caer lo que hay dentro de nosotros.
Porque a veces le echamos culpa a los demás. Es que mi marido me engañó. Y algunas que son muy, ¿cómo puedo decir? Muy fieles dicen, pero no tuvo la culpa, fueron las viejas cuscas esas. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Las viejas cuscas esas? ¿Quién tuvo la culpa? Tú, porque no lo cuidaste, pobre y santo marido. ¿No? Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Él. Él es el culpable de todo, el ingrato. Pero es lo que habita en él. Es lo que hay dentro de su cuerpo. No fue la tentación. Satanás nada más le puso enfrente a la muchacha. Esto es todo lo que hizo Satanás. Él respondió. Lo que hay en su cuerpo, la concupiscencia, el pecado, esa maldad lo hizo que brotara y cayó. Amén. Vamos a leer el del 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. ¿Quién se ha sentido así algunas veces? ¿Quién se ha sentido así? Yo quiero, de verdad quiero, pero encuentro esto, que termino haciendo aquello que aborrezco. Y después te quieres dar de topes. Y después dices, ¿cómo? ¿Cómo caí en esta porquería? ¿Cómo lo hice? Si prometí, juré que no lo iba a volver a hacer. Bueno, en el versículo 14 dice, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales y vendidos al pecado. Si no tenemos cuidado, esto nos va a consumir. Pablo está hablando de sí mismo y está diciendo, así es esta cuestión. Y yo veo la ley y la ley me lleva a pecar y termino haciendo lo que no quiero. De verdad me esfuerzo, pero termino siempre regándola. Verso 16, vamos a seguir leyendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Ok, Pablo está diciendo, hay algo en mí. ¿Cómo es posible que la persona que adora y levanta sus manos y dice, Señor, te amo, quiero más de tu presencia, quiero más de ti? ¿Cómo es posible que ese mismo hombre se encuentre después buscando droga en las calles? O sea, ¿dónde está el equilibrio? Pablo está diciendo, en mi interior, mi hombre espiritual ciertamente quiere más de Dios, ciertamente anhela más de Dios, pero termino haciendo aquello que no quiero hacer y descubro esta ley que queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal. Hay otra ley en mis miembros, hay una ley en mi mente. Todo esto se revela. Toda esta ley está dentro de mí y es lo que me lleva a pecar. Nuevamente, ¿quién se ha sentido así? ¿Quién ha venido un día a llorar aquí y a decirle a Dios, Señor, te prometo que nunca más? Y vuelves a caer a lo mismo. ¿Por qué sucede eso? ¿Dónde podemos encontrar poder para salir de este ciclo de muerte? ¿Por qué es un ciclo de muerte? Vengo, me arrepiento, lloro y vuelvo a caer. Y lo hago 1, 2, 3 veces. Y llega un punto donde voy a volverme insensible. Porque ya le lloré 1 vez, y ya le lloré 2 veces, y ya le lloré 3 veces.
Aquí le prometí no volverlo a hacer nunca. Acá le prometí no hacerlo este año. En la tercera dije, esta semana. Y la última ya ni siquiera vine. Dije, no, ya para qué voy. Sigo siendo el mismo y no puedo salir de esto. Pablo termina su sentencia en el versículo 24. Dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Ok, Pablo está por entrar a otra porción que nos va a explicar cómo salir de esta parte. ¿Sí? Pero antes dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Quisiera cortarme los brazos, la cabeza, los ojos o no sé, aquello que me lleva a pecar. Y dice, mientras está platicando, dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, porque he descubierto por fin que esa ley del pecado mora en mí. Ahora vamos al capítulo 8. Yo pregunté, ¿quién se ha sentido ahí? Y muchos dijeron, sí, es la historia de mi vida, sí soy. Por 2, unos dijeron, otros dijeron por 3. Es mi historia. Bueno, ¿cómo me libro de eso? Porque después de leer esto digo, no, pues ya me fregué. Si Pablo no pudo. Si Pablo, que es Pablo, dice que, ay, qué pobre de mí. O sea, ¿qué me espera a mí? Capítulo 8. ¿Tiene un título su escritura ahí? ¿Cuál es el título? Viviendo en el Espíritu. Vamos a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Amén. ¿Qué necesitamos entonces y cómo salimos de ese círculo vicioso? Necesitas empezar a vivir a través de la ley del Espíritu. Por eso es importante que entiendas qué pasó en la cruz. ¿Qué es lo grande? Pablo dice más adelante, yo ruego a Dios que entiendan el poder que se soltó en la cruz. Si tan solo pudieran entender qué tan amplio es su poder y qué tan profundo. Porque quieres salir de ese círculo de muerte, busca a Cristo. Porque la ley, es decir, vivir sin Cristo, ya vimos que produce muerte. Pero cuando empiezas a vivir a través de Jesucristo, hay una ley que cambia y ahora empiezas a vivir a través de la ley del Espíritu. Amén. Pablo, aunque no lo dice aquí específicamente, lo infiere. 2 leyes, la ley la ley y la ley del pecado y la ley de la vida en Cristo Jesús. Y si tú estabas esclavo aquí, como la mujer estaba esclava en su matrimonio, ¿qué tienes que hacer para librarte de esta ley y ahora unirte a esta ley, que es la ley del Espíritu? ¿Qué tiene que pasar? ¿Te acuerdas qué tiene que pasar para que la mujer sea libre? Tiene que morirse el esposo. Y entonces, ¿quién tiene que morirse para que tú puedas pasar de esta esclavitud de la ley y la ley del pecado a la ley del Espíritu? ¿Quién tiene que morirse? Tú. Tú eres el que te tiene que morir. Eso es el bautismo. El bautismo no es remojarse, el bautismo es entrar a las aguas. Es entrar a las aguas y cuando entras a las aguas le estás diciendo al mundo. Por eso el bautismo tiene que ser público. El bautismo no puede ser encerrado, que nadie sepa. El bautismo tiene que ser público porque es una declaración pública en que tú estás diciendo yo decido morir a mí. Y si yo me muero, el pecado ya no va a poder obrar en mí. Si yo decido morirme. Ahora, de los que están bautizados, ¿cuántos entraron al bautismo con ese pensamiento? Yo decido cambiar aquí. Porque voy a salir y me dan ganas de irme a drogar, me van a dar ganas de ir a tener sexo ilícito, me van a dar ganas de pecar de alguna u otra forma, pero yo decido morirme aquí. ¿Quién entró al bautismo con esa actitud? ¿Quién entró al bautismo con ese pensamiento? ¿Quién salió del bautismo diciendo, ya no soy otro? El borracho, el adicto, el pecador, el pervertido, ese se quedó ahí y se murió.
Por lo tanto, el pecado ya no puede estar trabajando en mí. Vivo ahora a través de la ley del Espíritu. Pero lo primero que tienes que hacer es morirte. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7, Pablo no está diciendo así soy. Pablo está diciendo así era. Pero doy gracias a Dios por la muerte de Jesús, por la vida de Jesús, por la resurrección de Jesús. Vamos a volver a leer 8, 1 en adelante. ¿Lo tienes? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ok, dice, para la ley era imposible ayudarme. Recordamos que dijimos que la ley era espiritual, pero nosotros somos carnales. Lo que era imposible para la ley, ahora puede ser a través de Jesucristo. Porque ahora todo lo espiritual fluye hacia mí y yo me he vuelto un ser espiritual. ¿Sabes qué pasa cuando recibes a Cristo? Naces de nuevo. Y el ser espiritual que tú eres, antes de recibir a Cristo como tu Salvador, no existía, estaba muerto, éramos muertos caminando en vida. Pero recibes a Cristo y entonces empiezas a crecer espiritualmente. Y conforme creces espiritualmente, la gracia es espiritual. Tú has nacido de nuevo espiritualmente y eso es poder. Amén. ¿Me explico? Pero algunos que han nacido de nuevo no han crecido. El apóstol Pablo dice así a la iglesia: estoy tan triste, estoy tan frustrado y estoy tan enojado porque visito a la iglesia a la cual yo le enseñé hace 3 años. Ya tengo 3 años enseñándoles. Y hoy de aquí, de esta iglesia, dice Pablo, debería de haber maestros, profetas, pastores, ministros, gente que alabe a Dios, gente que sirva a Dios. Y me doy cuenta que todos siguen igual. Vengo y me salen con que, pastor, me echaron ojo las vecinas, ¿puede ir a orar por mí? ¿En serio sigue creyendo en el ojo? Después de 3 años vienen a decirme, pastor, ¿y no necesitaré una limpia? Otros, después de 3 años de estar escuchando la palabra de Dios, salen con que, pastor, ¿y en diciembre usted de cuáles se va a poner? ¿Amarillos, rojos o verdes? Yo verdes, para el amor, pastor, porque ya ve, Dios quiere y me mande al ungido. ¿En serio? No es que no hayan nacido de nuevo. Es que a ese ser espiritual no lo alimentan. ¿Qué pasa con un niño si no lo alimentas? Se muere. Pero ¿saben? A algunos no se les ha muerto el ser espiritual. Llevan al niño y lo llevan con el pediatra y lo pesa y dice, señora, este niño necesita ya debería de tener 3 o 4 kilos más. Dele de comer esto, nútralo. Vamos a echar al DIF, doña. ¿Cómo nutres a ese ser espiritual? Porque ya recibiste a Cristo como tu Señor. ¿Cómo lo nutres? Con la Escritura, leyendo la Biblia, muriendo a ti mismo. Porque no necesitas que el pastor vaya y te obligue. Eso es ley. No necesitas que el pastor vaya y te diga, hermana, le prohíbo ir a sandunguearse a la feria. Se lo prohíbo. ¿Por qué no voy a otra iglesia más bonita? No necesitas eso. ¿Te acuerdas que se trata de morir? A mi antiguo ser no le gustaba la feria. Le encantaba. Estaba ahí, 3, 2. Pero yo decidí morir. Y cuando decidí morir, decidí dejar eso atrás. Ahora el Espíritu está trabajando en mí. Soy espiritual. ¿Quieres salir de ese ciclo de muerte, de pecado, de caer? Vuélvete espiritual. Dale de comer al Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es de lo que está hablando Pablo.
Eso es de lo que está hablando Pablo. Ahora dice, ¿cómo fue que Dios destruyó al pecado? Bueno, el pecado trabajaba a través de la carne, ¿cierto? Así que tomó a su Hijo y lo volvió de carne. Jesucristo, siendo eterno, uno con Dios, siendo Dios, vino a la tierra y se volvió carne. ¿Para qué? Para que Dios tomara todo el poder del pecado y lo pusiera sobre él. Y ahí destruyera el poder del pecado en la carne de Cristo. Aunque él nunca pecó, sí tomó el pecado de todos y lo puso en Jesús para destruir el poder del pecado. Amén. Verso 4 de Romanos 8. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La Escritura dice, nosotros no andamos conforme a la carne ya, andamos conforme al Espíritu. Amén. Cuando yo te hablo como pastor y te doy un consejo y te llamo y te digo, necesito hablar contigo, tienes que echarle ganas en esto. ¿Tú cómo lo recibes? ¿O cómo crees que lo recibe la mayoría? ¿Qué bueno o crees que se molestan? ¿Usted cree que se molestan, Fabi? ¿Usted qué cree, Estrella? ¿Qué hace la mayoría? ¿No sabe? Que se molestan. La mayoría se molesta, pero no deberían de molestarse. Cuando te llamamos, lo que queremos que entiendas es, hey, no sigas la carne. No sigas la carne. Busca las cosas del Espíritu. Pastor, pero si yo ni voy a hacer nada. O sea, si me junto con los de la esquina, ok, sí se ponen bien locos, bien marihuanos, pero yo no voy a hacer nada. O sea, ¿por qué me quieres sacar de ahí, pastor? No sigas las cosas de la carne, sigue las cosas del Espíritu. Amén. Verso 6. ¿Lo tienes? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cree que muchos creyentes se ocupan más de la carne que del Espíritu? Muchos creyentes se ocupan más de la carne que del Espíritu. Mire, dice la Escritura en el verso 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No sabe la cantidad de gente que nos ha dicho que visita nuestra casa. En su casa se siente algo diferente. En su casa se siente paz. Algunos llegan y se duermen. Es que de verdad es, no sé, como que te relajas aquí. Porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿nos ocupamos del Espíritu en mi casa? Nos esforzamos. Nos esforzamos. Porque al igual que usted, ese viejo hombre que ha sido muerto, pero ahí está el cadáver, quiere revivir. Al igual que usted, a mí de repente me dan ganas de ponerme una buena película de terror. Ya sacó la última del Chucky 32, el regreso de los nietos de Chucky. Ay, pastor, qué espantado es usted, qué mocho. Yo no me ocupo de los deseos de la carne, yo me ocupo de los deseos del Espíritu.
Pastor, la neta, ¿a poco no dan ganas de echarse una cervecita ahorita con este calorón? Pues a mi viejo hombre, sí. Yo no, se los he dicho varias veces. Uno de los problemas de la persona que era yo antes era que todo lo quería festejar con alcohol. Pero yo decido ocuparme de lo espiritual. Y eso trae paz. Y eso trae tranquilidad. Vamos al verso 9. Nos acaba de decir Pablo que los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Luego dice en el verso 9, mas vosotros, en otras palabras, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué fuerte. Y no se los mandó decir, se los dijo de frente. Se los está diciendo de frente tanto a judíos como a cristianos, o a judíos y gentiles. Se los está diciendo de frente. Miren, se supone que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que mora, digo, porque como se están comportando, no sé. Si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, pues no son de Cristo. Tan sencillo como esto. Y en el verso 10 sigue aumentando y dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Significa que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder de Dios, que entró en Cristo y lo levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu, así de poderoso, la misma gloria que es el que habita en nosotros. Si pudo levantar a Cristo de los muertos, ¿no crees que nos dará poder para sostenernos a nosotros? Él va a vivificar su espíritu y va a vivificar su cuerpo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Somos deudores, no a la carne. Piense, ¿a quién le debe más? ¿A Cristo o a su viejo yo? ¿A quién le debe la vida? A Cristo, ¿no? Entonces no deje que su viejo usted gobierne y siga caminando. No lo deje. Usted es quien decide hacia qué área quiere vivir. Los que viven en el ciclo eterno de falla, ay, quiero, pero no puedo, es porque siguen enfocados en la carne. Los que viven en el ciclo como vencedores, viene la tentación, viene la situación, pero yo pongo un alto. Pero yo me dejo guiar por lo espiritual, no por lo carnal. Porque carnalmente alguien que viene a mí y me dice, bueno, viejo hijo, ¿cómo le tendría que responder carnalmente? ¿Y cómo se supone que le tengo que responder? Espiritualmente. Dios te bendiga, hermano. No. Eso es ser cristianoide. Lo que tiene que hacer es controlarse y cerrar la boca y dejar que Dios tome cartas en el asunto y decirle, Señor, hazme justicia, porque están hablando de mí, están murmurando contra mí, porque me han acusado falsamente. Si yo respondiera como el hombre que era antes, estos ya estuvieran 3 metros bajo tierra. No me aguantan 2 rounds, Señor. Tú lo sabes. No, y de verdad, o sea, el hombre o la mujer que eras antes era tan así, pero ahora tú decides, no es porque no puedas. Es que los cristianos son bien sacatones, no le entran. No, a lo mejor uno de esos no sabes ni con quién te estás metiendo, a lo mejor aquel era asesino
y tú diciéndole de cosas. Pero él ha decidido vivir a través del Espíritu. Rompe el ciclo. Rompe el ciclo y entiende lo que es el bautismo. Rompe el ciclo y empieza a vivir a través del Espíritu. Pablo dijo algo al comienzo del capítulo 8. No hay condenación para los que viven conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quién nos va a condenar? No tiene por dónde condenarnos. ¿Cómo va a trabajar con nuestra mente? No puede. Nosotros vivimos espiritualmente. Amén. Termino con este versículo, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. ¿Sabes por qué dice que no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? O sea, si tú vives con temor de qué vaya a ser el viejo hombre, no has recibido el Espíritu de Dios. Ay, no me pongan donde hay muchachos porque soy bien coqueto y tengo miedo de que... De verdad, o sea, soy irrisorio, pero viven con temor. No has recibido el espíritu de esclavitud para que vivas con temor. Recibiste el espíritu de adopción, de hijo. Entonces yo puedo decir, gloria Padre. No me voy a ir a buscar problemas de a gratis, pero tampoco tengo miedo de caer. No voy a ir a meterme a una cantina para buscar una tentación para vencerla. Pero si en un dado momento estoy rodeado de esa situación en mi trabajo o en mi familia, yo no soy esclavo para volver a caer. Yo voy a decir, gloria a Dios, porque busco las cosas del Espíritu y no me pueden hacer caer. No por mí, sino por quien me sustenta. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde, Señor, en la que podemos bendecir tu santo nombre, en el que escuchamos tu palabra. Hoy te pido por todos los que escucharon, Señor, este mensaje, este estudio, Dios, que podamos responder a tu palabra, que podamos responder a tu llamado, Señor. Padre, no queremos vivir en ese ciclo, Señor, de caer y fallar y lamentarnos y sentirnos mal y tener remordimiento. Queremos ser libres, Dios, pero entendemos que necesitamos morir a nosotros, papá. Decidimos morir, Dios, voluntariamente. Decidimos morir. No necesitamos que nadie nos esté correteando, que nadie nos esté prohibiendo, que nadie nos esté llamando a cuentas. Hemos decidido morir, Señor, a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Ya no somos esclavos del temor y no somos esclavos de la ley, del pecado. Ahora somos tus hijos. Viviremos a través del Espíritu. Que nuestra vida, Señor, se enfoque en lo espiritual. Que no dejemos de leer, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar tu rostro. Que vivamos, Señor, en lo sobrenatural. Que vivamos, Señor, bajo tu poder, porque no hay condenación para los que están en ti. Porque no tenemos un espíritu de esclavitud. Tú eres nuestro Padre y nos has dado el espíritu de adopción. Por ti podemos clamar, gracias, papá. Somos libres, Señor, del poder del pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno. Dar un aplauso al Señor.